Hola profesor, este es el video 4 que trata acerca de los tipos de renta en Costa Rica y los hechos generadores. La primera pregunta trata acerca de explicar qué es el hecho generador y del impuesto a las rentas de capital mobiliario e inmobiliario. Bueno, el hecho generador son todas las rentas o ingresos que se generan dentro del territorio nacional de Costa Rica y estas pueden ser ya sea en dinero o en especies. El capital mobiliario son rentas obtenidas por préstamos a terceros, de fondos propios, arrendamiento, subarrendamiento o cesión de derechos de goce de bienes muebles. ¿Qué son bienes muebles? Pueden ser como carros, motos, maquinaria. También son las distribuciones de dividendos, excedentes de cooperativas, asociaciones solidaristas, entre otros mencionados en el artículo 28 del impuesto sobre la renta. Y el capital inmobiliario son rentas de capital inmobiliario que se derivan de la obtención de ingresos de bienes inmuebles, tales como casas, oficinas, puede ser una piscina también, pueden ser arrendamientos, subarrendamientos o la constitución o cesión de derechos de uso o de goce de estos. La siguiente pregunta es explicar el hecho generador del impuesto a las utilidades y el hecho generador del salario. El impuesto a las utilidades es el hecho generado son las rentas, ya sea en dinero o especies o en especies, o el devengo de renta, el devengo de renta es cuando se formaliza una venta, no cuando se recibe el dinero. Continuas u ocasionales generadas dentro del territorio nacional o con estructura costarricense. Son contribuyentes personas físicas o jurídicas que generen una actividad lucrativa. El impuesto al salario son ingresos de personas físicas domiciliadas en el país y que brinden un servicio personal, el cual devengue una remuneración y que cumpla un principio de subordinación. Una subordinación es alguien que recibe órdenes. Es importante destacar que si no hay subordinación, las rentas de trabajo generadas no están afectadas a este impuesto, sino al impuesto de utilidades. Los salarios que estén grabados con este impuesto son los que sobrepasan los 840.000 colones, y dicho impuesto se cobra en diferentes tarifas dependiendo de qué tan elevado sea ese monto. Esto lo vamos a explicar en las siguientes preguntas. La siguiente pregunta es, si vendo una propiedad que me heredaron que está valorada por 30 millones de colones, ¿se paga algún impuesto y cuál sería? Según el artículo 6 de la ley, se indica que las herencias no forman parte de la renta bruta, por lo tanto, no están sujetas a ningún impuesto. La siguiente pregunta es, si yo tengo un salario de 2 millones de colones, ¿cuánto tengo que pagar de impuesto sobre el salario? El impuesto sobre el salario, hay varios tramos, pero en este ejemplo vamos a usar solamente tres tarifas, porque son 2 millones de colones de salario. Como se explicó en la pregunta anterior, de 0 a 840.000 colones está exento de impuestos, la tarifa es de 0%. De 840.000 a 1.123.000, la diferencia son 283.000 colones y sobre eso se va a tasar un 10% del impuesto. Eso sería un total de 28.300. La siguiente tarifa sería de 1.123.000 a 2 millones. La diferencia es de 877.000 colones y se tasa a un 15%. El total sería de 131.000 colones. Y si sumamos los 28.300,
anteriores, más los 131.550, nos da un total de 159.850 colones. Eso sería el total de impuestos sobre el salario que esta persona que gana 2 millones de colones tendría que pagar. La siguiente pregunta es si tengo una propiedad que alquilo en 500.000 colones por mes, si debo pagar algún impuesto y cuáles serían. En este caso sí se debería pagar un impuesto. Estaría bajo la cédula de la renta capital inmobiliaria, con una deducción del 15% de gastos y se pagaría un 15% sobre la diferencia. Eso, por ejemplo, ese 15% de gastos es si tengo que pagar algún tipo de mantenimiento, algún tipo de servicio, entonces por eso se rebaja ese 15% sobre esos 500.000 colones y se pagaría ese 15% sobre esa diferencia. De ese 15% que ya se rebajó a esos 500.000 colones. En este caso serían los 500.000 colones menos 75.000 colones, que es el 15%. Entonces el gasto, que sería el gasto deducible, eso sería un total de 425.000 colones. A esos 425.000 colones se le aplican este 15% que es del impuesto, que son 63.750 colones. Eso sería el impuesto total a cancelar de esos 500.000 colones de alquiler que estoy recibiendo. Hay una excepción y esa excepción es si la persona tuviera a alguien que trabaje y que esté bajo el seguro de la Caja Costarricense de Seguro Social. Se podría optar para trasladarse al impuesto sobre las utilidades. Eso dependiendo de si le funciona mejor y obviamente ese es un gasto que está incurriendo esta persona al tener una persona pagando la caja.